Hermanos, la palabra del Señor es tan rica, es tan preciosa, que realmente ella ha sido el alimento del pueblo del Señor por siglos. Pareciera que no terminamos de leerla, pareciera que no terminamos de desentrañar todos los tesoros que están en ella. No importa cuántas veces hayamos leído la Biblia, la palabra del Señor es riquísima, tiene muchas cosas y necesitamos depender del Señor para que sea el propio Espíritu del Señor, como Él prometió, el que nos guíe. Y estamos procurando atender al Señor en espíritu. ¿Cuál sería la palabra que el Señor quisiera que compartiéramos? Y he sentido una confirmación ya de lo que antes había pensado que compartiría aquí, pero igual hay que esperar hasta el último momento. Y de todas maneras tengo personalmente esa confirmación en mi espíritu. No es hablar nada nuevo. Como Juan decía, no os escribo porque ignoréis, sino porque conocéis, porque la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces lo que estaremos masticando juntos es solo para confirmación en la fe. Amén. Amén. Entonces sí voy a compartir algo que ustedes conocen, solamente para que el mismo Señor lo asiente en nuestros corazones. Y como estamos viniendo de otra parte también, de lejos, que ahora ya no está tan lejos, así nos sentimos confortados en la comunión de la fe, en la comunión del Espíritu, en la comunión en la verdad del Señor, en la comunión de su cuerpo, en la comunión de su sangre. Deseaba como subrayar lo que el Señor le ha entregado a la iglesia de manera muy particular y exclusiva. Porque por la tierra circulan muchas propuestas y las voces que hablan son muchas y algunas lo hacen de manera bastante estridente y a veces muy refinada también, a veces aparentemente erudita, para confundir, o por lo menos querer confundir a los sencillos. Pero el Señor se reservó la verdadera sabiduría para con la iglesia. El Señor se reservó, y voy a leer ese pasaje que ustedes recuerdan, en la primera a los Corintios, el capítulo 2, después de haber hablado y hecho contraste entre la sabiduría humana y la divina, entra a subrayar que sí existe una sabiduría divina predestinada para la gloria de la iglesia. Y en el capítulo 2 dice en el verso 2: pues me propuse, eso fue una decisión de Pablo, por el Espíritu, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Les confieso que yo no estoy muy seguro si este se refiere a Jesucristo o es una manera de hablar del mismo. Probablemente sea Jesucristo, pero no quiero ser dogmático. De todas maneras,
tenía la iglesia su cruz también. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Como el mismo Pablo decía, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo el propio Espíritu, porque no es nosotros, es el mismo Espíritu el que tiene que mostrarnos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Y hacía poco ya, aquí unos versículos adelante, en el 1:24, queriendo contrastar lo que es característico de la iglesia, que es Cristo como poder y sabiduría de Dios, contrastando con lo que buscaban los griegos, un tipo de sabiduría, o los judíos, señales y milagros, pero desconectados del Cristo, del Mesías. Nos enseña en espíritu por Pablo de que la verdadera sabiduría y el verdadero poder es Cristo mismo. Entonces, como la iglesia ha recibido a Cristo, pues Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él escogió lo necio, lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces Dios hizo a Cristo para nosotros. No solamente que Cristo es la sabiduría, sino que lo es para nosotros. Entonces por eso, después de decir de que Él no vino buscando palabras humanas, sabiduría meramente humana, dice, sin embargo, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, no del ocultismo, sino oculta, la divina que Él tiene reservada. Es en ese sentido que habla de la sabiduría oculta, y no le vamos al ocultismo a permitir que quiera apropiarse de esto. Esto no tiene el ocultismo nada que ver con eso. La sabiduría oculta, la de Dios, guardada para un tiempo. Y este es ese tiempo de la iglesia, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Por eso esa sabiduría de Dios está oculta. Y dice, para nuestra gloria. O sea, para gloria de la iglesia. El Señor quiso vestir a la iglesia de gloria. Como Él dijo, a ningún otro daré mi gloria, solamente a su propio Hijo, a su propio Verbo, que es su propia sabiduría y su propia gloria. Pero el Hijo dijo, Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Y Él se la dio a la iglesia. O sea que Dios se reservó algo que ni siquiera a los propios ángeles Él se lo quiso contar. Y sabemos que entre los seres celestiales hay seres celestiales de gran categoría. Cuando Pablo empieza a describir algunas criaturas allí en Colosenses del mundo invisible, porque dice que Dios todas las cosas en el mundo visible y en el invisible las hizo en Cristo, y las hizo por y con Cristo y para Cristo. Y los primeros que menciona son ya sean tronos, o siguen principados, potestades, gobernadores, etc. Y mencionó a los tronos. Y yo asocio esos tronos con los tronos de los 24 ancianos celestiales que están delante del trono de Dios, que dan sus coronas y las ponen a los pies del Señor, y que también en el capítulo 24 de Isaías son llamados los ancianos gloriosos, y al llamársele así ancianos gloriosos y aparecer en esa posición tan especial rodeando el trono de Dios, yo puedo imaginarme que son las criaturas más antiguas que Él creó del mundo invisible. Y por eso son llamados de ancianos. Y seguramente que conocen la historia celestial, porque han sido testigos de ella,
desde que ellos empezaron a hacerlo. Y sin embargo, ni siquiera a ellos Dios les reservó estas cosas. O sea, se las manifestó, sino que las reservó para la iglesia. Los ángeles saben muchísimas cosas. De hecho, cuando el ángel Gabriel se le apareció a Daniel, vino a contarle cosas que estaban escritas acerca del futuro de Israel y de la historia en el libro de la verdad. No sé si ese pasaje ustedes lo pueden leer ahí en Daniel 10. Podemos hacer una pasadita por esa expresión, como para que nuestra memoria la rescate. Allá hacia finales del capítulo 10 aparece, Gabriel aparece en el 9, y en el 10 es también otro ángel, y se refiere también a Miguel, y este otro ángel que dije Gabriel, me equivoqué, realmente en este caso es otro ángel. El verso 21, ese otro ángel le dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, etcétera, etcétera. Y empieza este ángel a revelarle a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad, el futuro. Y aquí lo que habla en este capítulo es acerca de la historia futura, hasta la resurrección y la venida segunda del Mesías. O sea que cuenta la historia. Y sin embargo, aún el apóstol Pedro dice que hay cosas que los ángeles desean conocer. Y podríamos decir que así como a veces por la tierra pasan periodos de bestseller, libros que son bestseller y la gente los quiere leer, o películas que son famosas y la gente las quiere ver, vamos a decir que la película que ahora está de moda en el cielo, que se le presenta a los ángeles, es la edificación de la iglesia. La cosa más importante que ahora está sucediendo, que es como una tercera escena de otras 2 primeras escenas. La primera, que es fundamentalísima y que uno nunca apartaría los ojos de ella si no fuera porque ella misma introdujo la segunda y la tercera, que es la propia Trinidad divina. Pero luego introdujo la preciosa historia de la encarnación del Verbo, y el Verbo introdujo la obra del Espíritu en la edificación de la iglesia, que es llamada espectáculo. Y en 1 Corintios capítulo 4 se nos dice que es un espectáculo, y que nosotros, dice, somos un espectáculo para el mismo Dios, para los ángeles y para los hombres. Y en Efesios dice así, vamos allí a Efesios, al capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Dice esta expresión, el Espíritu, por mano del apóstol Pablo. Lo leo desde el 8, esto está muy relacionado con lo que acabamos de recordar de 1 Corintios 4, donde Pablo dice que hemos sido hechos espectáculo a los hombres y aún a los ángeles, al mundo, ¿no? Y entonces Pablo lo dice admirado de eso, como el mismo Señor Jesús decía una frase. Él dijo: yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca, mi Padre, que vosotros decís que es vuestro Dios. Yo no estoy buscando mi gloria propia, dice el Señor Jesús. El que busca su propia gloria, el que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero Jesús no quería buscar su propia gloria.
Pero se dio cuenta que el Padre sí, que el Padre mismo quería buscar su propia gloria. ¿Ven? Entonces ahora Pablo dice aquí como asombrado, a mí, que soy el más pequeño. Justo eso es lo que quiere decir Pablo, porque él se llamaba Saulo, que era nombre del primer rey de Israel. Pero él se lo cambió al nombre de rey, le cambió la S por una P para que era el más pequeño. Y decía que era el más pequeño en todos los santos. Lo único grande que él decía era el más grande de los pecadores. El más pequeño de los apóstoles y el más pequeño de todos los santos. Fue bajando de gloria en gloria, no subiendo del menor de los apóstoles al menor de los santos hasta llegar al más grande de los pecadores. Y ahora dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y no pienso que él decía esto solo por diplomacias, ¿no? Él era consciente de su debilidad humana. Por eso era que no desaprovechaba la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, decía él. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. Él ya recibía riquezas de la gracia hasta que se dio cuenta que eran inescrutables de Cristo. Y luego pone una coma y añade una conjunción, no puso punto final. Quizá nosotros, yo hace rato hubiera puesto el punto. Quizá yo hubiera dicho, el evangelio, punto. Porque a veces uno se queda corto. Pero Pablo dijo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, coma y. ¡Ay, Señor Jesús! ¿Y qué más? Dice, y aclarar a todos. Y note eso, se asombraba Pablo, que ese pequeño santo, el más grande de los pecadores. No, eso se lo vamos a disfrutar a Pablo. No creo que él sea el más grande. Quizá muchos de nosotros le vamos a disfrutar eso. Pero dice aquí, aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido. Esa palabra dispensación es una traducción parcial de una palabra más completa que es economía. Economía del misterio escondido. O sea, que fue revelado el evangelio riquísimo de Cristo y también el misterio de la economía. Porque el evangelio es para restaurar al hombre, pero restaurarlo para la economía de Dios. O sea que Dios nos enseña por Pablo cómo ser salvos, pero también nos enseña para qué salvos. Y entonces dice, el misterio escondido, esa es la sabiduría oculta de Dios que hablaba a los corintios, ahora lo habla a los efesios. Aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no solo en el milenio o en la Nueva Jerusalén, sino desde ahora. O sea, desde los siglos pasados. Estos 21 siglos que hemos vivido caben en este ahora. Este año 2009 cabe en este ahora. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Estos son los espectadores de esta tercera escena del espectáculo. Los que eran espectadores desde que ellos fueron creados de la gloria del Señor, y luego de el tremendo espectáculo de la vida del Señor Jesús, visto de los ángeles,
Y como se le llama espectáculo cuando está en la cruz, así se le llama también espectáculo. Y resulta que nuestro Padre, no para ocultar, sino para mostrar su propia gloria y la de su Hijo, permitió que continuara el espectáculo con la obra del Espíritu en la iglesia. Entonces dice que es un espectáculo no solo para los hombres, porque podríamos haber dicho, bueno, aclarar el misterio y la sabiduría de la iglesia en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no. Aquí Pablo está hablando de principados y potestades. Ahora, mirando, aprendiendo de Dios por la iglesia. ¿Quién se imaginar esto cuando vemos en el pasado que es Gabriel el que viene y nos comunica cosas? Y viene este ángel y nos comunica, le comunica a Daniel para nosotros lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero ahora dice Pablo que aún en el cielo está viviendo esta clase, o viendo esta película, la película que está de moda ahora en el cielo. Aquí en la tierra viene la moda, que el Señor de los Amigos, que la guerra de las galaxias, pues en el cielo está de moda. ¿Sabe qué película está de moda? La edificación de la iglesia, que allá en La Serena, allá en Coquimbo. Y cuando se convierte uno, hay gozo en el cielo, como si hubiera metido un gol Chile contra Alemania. ¿Verdad? Ese es el espectáculo. Ellos están viendo. Son nuestros hinchas a favor de la iglesia. Así como hay otros que son del otro lado, ¿no? Que también están viendo y luchando contra la iglesia. Entonces luego dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Un propósito que Él se hizo. O podemos decir que el Padre con el Hijo dijeron, y con el Espíritu, hagamos al hombre. Así y así y así. Y resulta que ese hombre que Él se propuso hacer es la iglesia. Es el hombre nuevo, porque ese hombre, cuando estaba comenzando, ya se cayó. Ese vaso ya se le desbarató. Pero si Dios dijo, hagamos, Él es Dios para, como le dijo Jeremías, ven a la casa del alfarero y mira qué está haciendo el alfarero. Y estaba haciendo un vaso de barro. Y se le desbarató. ¿Qué hizo el alfarero? O empezó de nuevo, lo terminó. Y así, eso se lo mostró Dios a Jeremías para mostrar cómo es Él. Dios está haciendo lo suyo, y aunque a veces su pueblo, como después también Israel, le falló, Él sigue con remanente, le falló, llega el Mesías, y en el Mesías fue hecho, fue realizado. O sea, fue propuesto y realizado con Cristo, con el Mesías, o sea, la persona del Hijo, del Verbo, que estaba con Dios, y ahora decir que se hizo después con Él Dios planeó, con Él Dios creó, y con Él Dios redimió y llevó al hombre a su realización. Y ahora Él, por el Espíritu, se dispensa a la iglesia, para formarse en la iglesia. Esa dispensación de Cristo en la iglesia, ese es el nuevo hombre. Y es el nuevo hombre, es el que cumplirá lo que Dios dijo, hagamos al hombre. Ese hombre colectivo que ahora en la iglesia, para contener, para aportar a Dios, para representar al Señor. Representar al Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esa es una lucha verdadera, una lucha cósmica en serio.
pero que el Señor dijo, yo estoy con vosotros. Y escogió lo necio, lo que no es, lo que no sirve para nada, lo menos preciado, y le dio el más alto precio. Porque dice, el tesoro está en vaso de barro para que la gloria del poder sea de Él y no de nosotros. Amén. Entonces aquí aparece en otros pasajes este mismo principio de lo que el Señor ha reservado a la iglesia. Entonces volvamos allá a la primera a los Corintios, donde estábamos, en el capítulo 2. Donde dice, o sigue diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, con estas otras palabras diferentes, Él ya había estado diciendo lo que leímos después en Efesios, que Él lo dijo después, pero que Él ya venía diciéndolo en todas partes, en todas las iglesias. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. O sea, estas cosas no se descubren de abajo para arriba. Tienen que venir de arriba para abajo. Babilonia se levanta de abajo para arriba, pero la Jerusalén celestial desciende de arriba para abajo, porque el arquitecto y el constructor es Dios. Ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Es el privilegio de estos nosotros, que es la iglesia. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Fíjate cómo habló por el Espíritu, cómo iba a hablar después en Efesios, pero seguro que eso que habló en Efesios ya lo tenía cuando escribió a los Corintios, porque fíjate cómo se corresponde su ministración con una diferencia de por lo menos 10 años entre una y otra carta, ¿no? La más antigua Corintios esta y la, o sea, más antigua entre Corintios y Efesios Corintios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres, haciendo ahora una comparación entre los hombres y Dios, para que entendamos a Dios, pone a los hombres de ejemplo, de todas maneras estamos hechos a su imagen? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también, o tampoco, perdón, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ojalá que eso sea así, ¿verdad? No recibir el Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo nos está tocando a la puerta constantemente, a toda hora, por todas partes, por la radio, por la televisión, por la propaganda, por la calle, para que lo recibamos. Pero aquí Pablo dice, nosotros, la iglesia, ha hecho otra elección. La iglesia no quiere recibir otro espíritu. La iglesia dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y al extraño no seguirán, sino al Señor. Aleluya. Las ovejas tienen, vamos a decirle, como si fuese un sexto sentido, donde lo que no huele al Señor Jesús, como que les es difícil tragar, como que sospechamos de todo lo que no tenga el olor y el sabor del Señor Jesús. Gracias a Dios, al extraño no seguirá.
Pero dice aquí, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino, este sí, el Espíritu que proviene de Dios. Y ahora, mire una de las funciones del Espíritu. Aquí va a decir Pablo con otras palabras lo que ya había dicho el Señor Jesús respecto al Espíritu. Cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Y también Él me glorificará. O sea, Él os abrirá los ojos acerca de mí. Me glorificará. O sea, el Padre busca la gloria del Hijo. El Hijo no busca su propia gloria, pero el Padre sí. Y el Espíritu también. Y Jesucristo busca la gloria del Padre. Pero el Padre busca la del Hijo. Y el Espíritu busca la del Hijo. Y así es la Trinidad. Y hacia allá Él nos quiere ir llevando a la iglesia. A considerar al otro como superior a nosotros mismos. A buscar el bien del otro, porque ese es el amor. No hay en la Trinidad rivalidad. No hay en la Trinidad intriga. No hay en la Trinidad competencia. Él es de una manera tan especial y Él nos quiere conquistar para que nosotros estemos en el mismo espíritu. Ay, Señor. Yo sé que eso nos cuesta toda nuestra vana gloria. La gloria vana, pero nos cuesta muchas cosas. Pero queremos seguir al Señor hasta allá. Entonces dice él acá, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es otra frase que tiene un contenido. Allá en la costa atlántica se dice cipote contenido. Cuando se va a decir algo grande, algo tremendo, se dice cipote, se dice allá en la costa atlántica del Caribe. Lo que Dios nos ha concedido. Una frase rapidísima de decir, pero que demorará la eternidad para desentrañar. Porque no bastará el tiempo ni el milenio para conocer a Dios. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso digo eso, cipote contenido. No suelo decirlo, pero esta vez lo dije aquí. Sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Entonces nos damos cuenta que esa sabiduría de Dios manifestada en la iglesia se refiere a lo que Dios nos ha concedido. Y eso los ángeles se van quedando maravillados, y sobre todo Satanás, me imagino. ¿Cómo estará de bravo y de violento? Porque él quería ser igual a Dios y piensa que Dios es egoísta y trató de presentarle una distorsión de Dios a los hombres y le dijo a Eva, no, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos haciendo el bien y el mal y seréis como Dios. O sea, mostró un Dios que no es el verdadero. Y Dios hizo todo lo contrario pues, de lo que dijo Satanás. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Satanás había dicho, seré semejante al Altísimo. Y Dios, en vez de asustarse, dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué contraste! Y eso lo va a demostrar por medio de la iglesia. Ya lo demostró Jesucristo. Porque Jesucristo venció como hombre, no solo como Dios. Para ayudarnos a nosotros de hombre a hombre. Claro que también es Dios. Pero Dios quiso lidiar con Satanás no de Dios a hombre, sino de hombre a querubín. ¿Ven? No de Dios a querubín. Dios no va a pelear con Satanás. Dios antes de hacerlo sabía todo, bastaba soplar
pero soplar y desaparece Satanás. ¿Será que el desafío que él permitió hubiera acallado las voces en el universo? ¿No? Dios tiene en su corazón una razón. Hay cosas que Él no las revela, pero hay otras que las ha revelado y esas nos tocan a nosotros. Esas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Eh? Esas debemos procurarlas. Y entonces dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí él habla de dos cosas espirituales que se acomodan una a la otra. Lo espiritual es lo que Dios nos ha concedido. Se acomoda a lo espiritual, las palabras inspiradas por el Espíritu. Las palabras del Señor son espíritu, y son vida, y se acomodan la realidad a las palabras y las palabras a la realidad. Eso es lo propio del nuevo pacto y es lo propio de la iglesia, lo predestinado para la iglesia. La iglesia no puede hacer eso por sí sola, como por eso Pablo dice, para esto tiene suficiente. Más el mismo Pablo dice que el depósito de Dios lo guardamos mediante el Espíritu, o sea, confiando en el Espíritu Santo, que sea Él el que nos ayude, porque Él es la realidad de las cosas. Y el Espíritu no se nos da por las obras de la ley, gracias a Dios, ni es suministrado y hace maravillas gracias a la obra de la ley, sino por el oírle a Él con fe, por creerle. Entonces dice, creí, dice Pablo, por lo cual hablé. Y Dios le dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Y eso es lo que hace. Entonces, hermano, hay algo que es, la palabra algo está chiquita, pero es inmenso. Lo que no hemos oído, lo que Dios nos concedió. Son frases rápidas, fáciles de escribir, pero son tremendamente grandes. Lo que Él nos ha concedido exclusivamente a la iglesia, para alegrarse Él con la iglesia, para que los amigos, los ángeles suyos y aquellos ancianos, y serafines, y querubines, y arcángeles, y ángeles, se gocen con Dios y se maravillen con Dios y aprendan de Dios. Cómo Dios es capaz de hacer algo tan grande con gente tan pervertida y destruida por Satanás, que si no hubiera sido por la gracia de Dios ya estaríamos en el infierno. Pero Dios no ha dejado. Yo recuerdo que Satanás me quería mandar al infierno antes de que yo fuera salvo, que el Señor me salvara, digamos, efectivamente, aunque Él ya en su misericordia nos había escogido a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Pero fue cuando creímos y recibimos al Señor que fuimos realmente salvos, aunque ya es decretada, gracias a Dios, conocida por Dios esa salvación desde atrás. Entonces, hermanos, el Señor reservó para la iglesia cosas que son exclusivas de la iglesia. Yo digo cosas, es el propio Dios, el propio Hijo, el propio Espíritu, la obra del Señor. Tenemos que decir cosas, como dice Pablo, cosas que yo ni oído, que no le pertenecen sino a la iglesia y que constituyen el testimonio propio de la iglesia. La iglesia tiene un testimonio, una encomienda especial. Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Aunque no se trata de una enseñanza tipo liceo
aristotélico, o academia platónica, o jesuítica, no se trata de repetir de memoria al rabino Gilelo, al rabino Chamay, no es así, no es así. El discipulado que hizo el Señor pertenece al nuevo pacto, es una cuestión de espíritu, es una cuestión, como decía Pablo a Timoteo, tú has andado en el mismo espíritu, y así nosotros debemos andar en el mismo espíritu con el Señor Jesús. Amén. Sí. Pero el Señor ha reservado algo que es solo para la iglesia. La iglesia. No está esto en el judaísmo, que es lo más cercano, porque es la base. Sí, en el Antiguo Testamento está contenido, está previsto, está profetizado, está tipificado. Pero el Israel que no ha recibido a Cristo no lo tiene la iglesia. Y claro, la iglesia en Jerusalén lo tiene. Las iglesias en Judea lo tienen. Las que vinieron de entre los judíos lo tienen. Pero en cuanto a iglesia, no en cuanto a judíos. El Islam no lo tiene. Porque el Islam no ha recibido a Cristo según lo que Cristo es. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. El que no recibe al Hijo no recibe al Padre. Entonces esto no está en el Islam. Hay muchas cosas que el Islam habla de Jesús y quiere hablar bien de Jesús cuando está hablando mal. Por ahí una vez, en una de las fronteras entre Panamá y Costa Rica, porque a muchos de los musulmanes les gusta vivir en las fronteras, las triples fronteras, y moverse en esos medios. Crucé así un río en un lugar bien oculto, medio selvático, por allá cerca de Quindí, entre esas selvas, llegando hacia la cordillera de Taramac, en Panamá, pasando en Costa Rica, y había cruzando un río que había que cruzar en canoa, en medio de una región selvática, unos almacenes donde vendían ropa a los musulmanes. Y llegué a comprar unos calzoncillos allá en Mercadón, que eran bien baratos. Y los vendedores, junto con venderme barato, me regalaron folletos musulmanes. Los almacenes se llaman La Fe, La Paz, todas estas cosas. Y me regalaron unos folletos, Jesús, profeta del Islam. No estaban queriendo hablar mal de Jesús, sino queriendo presentar a la gente occidental, americana, que es o católica o evangélica, que el Islam aceptaba a Jesús como un profeta. Así, por el estilo de los testigos de Jehová. Jesús, profeta del Islam. Aunque eso es mucho de los testigos de Jehová, dicen algo más. No dicen que era solo un profeta, era como un arcángel, algo así. Y aceptaban muchas cosas de Jesús, así como nosotros pensamos de los profetas. Inclusive que se fueron al cielo en vida, como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, y Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Así ellos imaginan a Jesús, así como Enoc, como Elías, que fue un profeta de Dios, que Dios se lo llevó. No que lo mataron en la cruz. Ahí hay muchas discusiones entre los musulmanes. Dicen, no, que fue un tal discípulo Socias, otros dicen que fue otro, algunos que Judas Iscariote, igual que mataron en la cruz, y que él se escapó, y hay diferentes teorías. Pero fíjese, aceptan que es un profeta de Dios, aceptan que nació de la Virgen María. Y para el Islam la mujer más importante no es Fátima, la hija de Mahoma, sino María, la madre de Jesús, pero que Mahoma confunde con la hermana de Moisés, ¿no? Mahoma piensa que la María, madre de Jesús, es la misma hermana de Aarón y de Moisés. Eso fue un error de Mahoma, que ignoraba eso, y así está en el Corán. Pero acepta que nació de una virgen. Inclusive el título de verbo
y de Mesías se lo aplica a Mahoma, porque él escuchaba que así los cristianos por allá de Arabia se lo decían de Jesús, pero sin entender todo lo que significa. Porque ya cuando ve que a él le llaman el Hijo de Dios y Mahoma no lo acepta, y para Mahoma la peor blasfemia y el peor pecado es pensar y decir que Dios tiene un hijo. Claro que ellos se lo imaginan, es como si estuvieran teniendo relaciones sexuales o algo así. No, hay una confusión en ellos, que el diablo les ha puesto. Mahoma mismo fue engañado y por eso engañó también. Ellos creen en la ascensión de Jesús, así como nosotros creemos en la de Enoc y en la de Elías. En ese sentido, cuando fui a Jerusalén, me topé con lo siguiente: los lugares que ellos llaman santos. Dice, bueno, aquí murió Jesús, aunque hay varios lugares que dicen, no, el Golgota es aquí, el Golgota es allá, la tumba es esa, no, la tumba es aquella. Fue aquí donde se aparecieron los pastores, no, dice, fue allí. Bueno, hay varios lugares y hay... Pero sabemos que la historia fue verdadera, pero no están seguros de los lugares. Pero el Monte de los Olivos, allá en el punto de la Ascensión, ahí en el mismo lugar de la Ascensión, hay una mezquita musulmana, que es la mezquita de la Ascensión de Jesús. El lugar donde dice que nació Jesús, ahí lo tienen los dominicos o los franciscanos, tienen aquel otro lugar, y los armenios, y claro, cuidan el Getsemaní, y son grupos cristianos, de denominaciones cristianas, los que recuerdan esos lugares y edifican esas tumbas y basílicas y cosas. Pero el lugar de la ascensión no son los cristianos, son los musulmanes. Los musulmanes celebran la ascensión del Señor Jesús con una mezquita en el Monte de los Olivos. Fíjense hasta qué punto ellos pudieron recibir. El diablo les dejó todo lo que no fuera lo esencial. Pero que Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó. Eso ellos no lo creen. Creen incluso que ascendió y hasta que va a volver. Estaba escuchando, y no solo escuchando, porque eso se puede escuchar y ver y leer en YouTube, porque ahí aparece un discurso que el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dio en la ONU. Entonces aparece en internet hablando en iraní y aparece el discurso transcrito en inglés. Y tú lo puedes oír, lo puedes ver y lo puedes leer. Y yo leí también una traducción al castellano del discurso. Y decía a la gente de la ONU cosas que algún cristiano que trabaja en la ONU a veces ni se atreve a decirlo. Y el presidente de Irán se atrevió a decirlo y decía que el Mahdi de ellos, que es un imán secreto que están esperando que vuelva, iba a venir con Jesucristo. Que Jesucristo iba a volver otra vez a la tierra y iba a venir con el líder secreto de los chiitas. O sea que ellos creen que nació la Virgen María, creen que fue un profeta de Dios, que ascendió y que va a volver. Pero no pueden tragar que es el Hijo de Dios, que murió una muerte expiatoria por la fe en la cual nosotros somos salvos. O sea, el diablo les dejó lo que pudo con tal de quitarles el corazón. Entonces, hermano, lo que el Señor le ha dado a la iglesia es un testimonio exclusivo de la iglesia. No está en el judaísmo, no está en el islam, no está en la ciencia, no está en la academia, no está en la filosofía, no está en las religiones panteístas y mucho menos en las politeístas. Solo la iglesia puede dar este testimonio, hermano, y el cielo entero está pendiente de este testimonio de la iglesia. Y no puede ser un testimonio solamente con palabras persuasivas, es un testimonio en el Espíritu del Señor.
Entonces, hermanos, como el Señor Jesucristo había prometido que el Espíritu Santo guiaría a la iglesia, si tú le das una mirada, así sea, panorámica, a la historia de la iglesia, tú puedes ver, porque el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y el Espíritu Santo os guiará toda verdad. Entonces, la historia de la iglesia nos muestra la edificación de la iglesia por Jesucristo mediante el Espíritu. Y ahí tú te das cuenta las tónicas o los énfasis del Espíritu Santo enseñándole a la iglesia. Y ahí te das cuenta que primeramente, si tú ves los escritos principales, mayoritarios, las principales preocupaciones de la iglesia del Señor Jesús en los primeros siglos, era procurar conocer a Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Eso es. Y además que Jesucristo, cuando estuvo todavía aquí en la tierra, Él indujo a sus discípulos a indagar en esta primerísima prioridad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Unos dicen que es Elías, o Jeremías, o algunos de los profetas, y fueron muy diplomáticos los apóstoles, porque no le dijeron que también le llamaban de Belcebú y esas cosas. Le dijeron fue las buenas, aunque el Señor sabía todas, claro. Y después de que ellos hicieron patentes las opiniones humanas acerca de Jesús, que hoy en día están de moda, hoy los libros acerca de Jesús, sobre los apócrifos, Jesús, el Evangelio de Judas Iscariote, el de María Magdalena, que el Código da Vinci, que el Enigma Sagrado, y un montón se venden como pan caliente. Esas novelas de J.J. Benítez, El Caballo de Troya, ya hizo como 6 volúmenes inventándose necedades acerca de Jesús. Todo para presentar otro Jesús. Y es bien patente el espíritu de anticristo entre esa clase literaria. ¿Qué dicen los hombres que ellos son? Bueno, J.J. Benítez dice esto, Allan Kardec dice aquello, y bueno, los testigos de Jehová dicen esto, los mormones dicen aquello. Podríamos continuar diciendo. Pero luego él dice, ¿y vosotros? O sea que el Señor considera como distintos a los demás, a los suyos. ¿Quién dicen los hombres? Yo no pensé, bueno, los hombres ahí están incluidos los apóstoles. Pero luego dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? No que el Señor no supiera. Él quería que se hiciera patente la confesión, por lo menos inicialmente entre ellos. Después le dijo que no digan todavía eso que él confirmó que era verdad. Lo que dijo Pedro por revelación de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dijo claramente. Y él dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y ahí comenzó a revelar la iglesia, que tú eres Cristo. Que tú eres Pedro, perdón. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esa roca de la revelación de Jesucristo, confesada por la iglesia. El Espíritu de Jesús, de Dios, se diferencia del Espíritu de Anticristo en su conocimiento y por lo tanto en su confesión acerca de Cristo. Entonces lo primero que hizo el Espíritu Santo en la edificación de la iglesia, porque una de sus tareas principalísimas es glorificar al Hijo. Él me glorificará. O sea, la tarea del Espíritu Santo era mostrarnos quién es el Hijo. Y además que eso es lo que más ha querido hacer el Padre. Porque el Padre conoce al Hijo desde la eternidad. Pero ¿y quién más conoce al Hijo?
ahora Él empezó a ser revelado por el Padre. Y lo hace por el Espíritu primeramente a la iglesia, para que la iglesia le sea testigo juntamente con el Espíritu. Y en el Espíritu, testigo de Jesucristo. Me seréis testigos, dice el Señor. Entonces, hermanos, eso fue lo primero que el Espíritu Santo comenzó a enseñar a la iglesia. ¿Quién fuera Jesucristo? Por eso me gusta ese título que nuestro hermano Dietrich Bonhoeffer escribió en un libro. ¿Quién fue y quién es Jesucristo? Precioso libro de nuestro hermano, que fue un testigo que significa mártir de Cristo en la Segunda Guerra Mundial, y Hitler lo mandó a ahorcar. Este hermano habló de eso, y todos nosotros debemos hablarlo en espíritu. Entonces, hermanos, esa primera tónica del espíritu, esa primera técnica, lo primero que el Espíritu comenzó a hacer con la iglesia es abrirle los ojos acerca de quién es Jesús. Y fue el propio Señor Jesucristo el que indujo a la iglesia a esa consideración. Porque lo que tú llegues a hacer depende de lo que sea Jesucristo para ti. Porque Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una íntima relación entre revelación de Jesucristo y edificación de la iglesia. No habrá edificación verdadera de la iglesia sin una auténtica revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo y la edificación de la iglesia. Entonces le dice el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro. El Padre te dijo quién soy yo. Entonces ahora yo puedo decirte quién eres tú y de qué edificio harás parte. La edificación de la iglesia depende de lo que ella conozca y viva de Jesucristo. Pues eso fue lo primero. Tú lees los documentos más antiguos de la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, el asunto principal, aunque hay muchos temas que fueron tratados, pero el asunto fue marcado por este tema. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Cuál era el tema del concilio de Nicea? ¿Qué relación tiene el Hijo con el Padre? Imagínate. Hoy en día tenemos muchas modas, la teología de la prosperidad, o de la liberación, o de muchos otros temas de derecha, de izquierda, porque siempre los movimientos del mundo han querido usar la iglesia para sus intereses pasajeros. Pero, ¿quién decís vosotros que soy? Eso fue lo que el Espíritu Santo empezó a mostrar en la iglesia. La iglesia empezó a ver que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y que eso tiene muchas implicaciones. Él es Dios con el Padre, de la misma sustancia en el sentido de esencia del Padre. Dios es trino, aunque es uno. Y la iglesia es la que comenzó a ver a Dios en Trinidad. Y lo que revela realmente la grandeza de Dios es su Trinidad. Lo que edificará a la iglesia en amor, a las familias en amor, inclusive el beneficio subsidiario a manera de migajas que caen de la mesa de la iglesia a favor de la sociedad en que vive la iglesia, se debe a la Trinidad. La Trinidad de Dios es lo que muestra realmente su naturaleza. Y es lo que llena a la iglesia.
Y es lo que convierte a la iglesia en lo que la iglesia debe ser. Es lo que ayuda a la familia. Conocer en espíritu a Dios en Trinidad. Eso empieza a verse cuando el Espíritu Santo comienza a glorificar al Hijo y a mostrarnos quién es el Hijo de Dios. Mostrarnos primero su aspecto divino, el Hijo como verbo que estaba con Dios y era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué cosa grande que el único Dios no quiso hacer nada solo, sino con su Hijo. Lo planeó con su Hijo, lo creó con su Hijo, por su Hijo, en su Hijo y para su Hijo. Esto es lo que revela realmente la naturaleza divina. Que Dios es amor. Que Dios no hace nada solo. Lo que revela lo que significa la corporatividad de la iglesia. Y entonces, aquel verbo se hizo carne, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, fue tentado en todo conforme a nuestros pecados. Ahí es cuando Dios nos hace pasar del primer espectáculo, o de la primera escena, que es la propia Trinidad, la escena que comenzó a verse en el cielo cuando empezaron a aparecer las criaturas más excelsas que Dios creó y las demás. El foco de su atención y su deleite era conocer a Dios. Pero Dios, para revelarse más a ellos, creó también al hombre. Y después, aunque vino la caída del hombre, envió a su Hijo, el cual se hizo carne y fue visto por los ángeles y fue sometido a la prueba y resultó victorioso. Y ahora es capaz de tomar esa partida de bandidos humanos, limpiarlos, regenerarlos, transformarlos e introducirlos en su propio seno. Se propuso llevar muchos hijos a la gloria. ¡Hoy, Señor! A ellos se quedan